Buenas tardes, mi nombre es Brian Jorge Flores, soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Seguridad Pública en el quinto cuatrimestre con la materia de Análisis Delictivo Nacional. En esta tarea realizaremos un análisis acerca de los diferentes delitos que se cometen en mi municipio, realizándolos con apoyo de lo que es el programa SPSS, donde se realizarán las estadísticas en gráficas y en una cuadrilla. En este análisis decidimos abarcar diferentes puntos de lo que basa una persona que ha sido víctima de algún delito, desde su sexo, edad e incluso qué tipo de delitos es el cual ha sido víctima. Recalcando que esta vez la encuesta ha sido realizada a 15 personas pertenecientes al municipio. Como se puede notar en la imagen, estas son las preguntas a realizar, de las cuales tuve la oportunidad de cuestionar a 15 personas sobre diferentes temas, desde su sexo, edad y los delitos a los cuales han sido víctimas, e incluso si han tenido la oportunidad de denunciar qué tipo de anomalías. Esto de una forma un poco más realizada en el programa, para que nos pueda ayudar a realizar las gráficas y las cuadrículas. En lo siguiente podremos ver lo que es de modo más simplificado la información de la cual hemos podido obtenerla a través de las encuestas realizadas a diferentes personas de diferentes edades, de los cuales podemos notar que de el total de 15 personas que fueron entrevistadas, 8 de ellas fueron los que conformaron en su mayoría hombres, que conforman un poco más del 50%. Entre ellos, de la totalidad de 15 personas entrevistadas, se dio la oportunidad de tener a más personas entre 26 a 30 años de edad, los cuales contribuyen a un 40% de los 15 en su totalidad. Por consiguiente, a cada una de ellas se les realizaron diversas preguntas, de modo que nos dieran características y información acerca de cuáles han sido víctimas y qué tipos de delitos. Consiguiente, se le preguntó a cada una de ellas si había sido víctima de un asalto, de lo cual de las 15 personas entrevistadas, 10 dieron respuesta que sí, a lo cual contribuye a más del 66% de las personas entrevistadas. Entre esa pregunta se destaca y se preguntó a cada una de ellas si el robo como tal, el delito, fue realizado con violencia, a lo cual de las 7 personas entrevistadas, en su mayoría más del 53% respondieron que no, mientras que un 46%, siendo 7 personas en total, dieron como respuesta sí. Entre las diversas personas también se preguntó si habrían sufrido el ser víctimas de algún otro delito, independientemente de cuál sea su naturaleza, de lo cual en su mayoría, por arriba del 56% de las 15 personas respondieron a un sí, siendo esto un total de 9 personas de 15 a las cuales se les preguntó. Asimismo, se les preguntó si se sentían seguras en su comunidad, a lo que en su mayoría, siendo el 60% de personas las que dieron como resultado el que no se encuentran seguras y si no se sienten con la tranquilidad de caminar por las calles. Como siguiente pregunta, se les preguntó si habían denunciado alguno de los delitos que se cometen día con día en su comunidad, a lo cual nos respondió en su mayoría, siendo un total de 11 de 15 personas, un poco más del 70% respondieron que sí han tenido la cultura de la denuncia.
Esto para tratar de evitar que en algún futuro vuelva a perjudicar a alguna persona más. En siguiente, otra de las preguntas que fue realizada a las personas entrevistadas fue que nos mencionaban que habían sido víctimas del delito de extorsión, de los cuales un poco menos del 50% respondieron que sí habían sido víctimas de extorsión. Esta más frecuentemente se daba a través de llamadas, en los cuales denunciaban que tenían a familiares de ellos secuestrados. Más de la mitad, el 60%, respondió que no han sido víctimas de este delito, conformando un total de 15 personas cuestionadas. Otra de las preguntas ha sido el que si las víctimas de algún delito habían sido víctimas de otro delito, de los cuales en más de un 70% mencionaron que no, mientras que un 26%, de los cuales fueron 4 personas, respondieron que sí habían sido víctimas de otros delitos en tiempo anterior. Por última pregunta, se les pidió que respondieran si han sido víctimas de secuestro o alguna persona que conocieran había sido implicada en este delito, de lo cual en su mayoría, siendo más de un 86%, respondió que no, mientras que el 13%, siendo estas dos personas, respondieron que sí, directa o indirectamente fueron víctimas del delito de secuestro. Por último, en esta presentación tenemos lo que es la modalidad gráfica de las preguntas realizadas a las 15 personas, para que se denote y se tenga como tal una perspectiva visual en cantidades visibles qué porcentaje fue de cada uno de los puntos a tratar. En este tenemos lo que es el sexo, de la cual en su mayoría nos denota que fueron hombres entrevistados. En consecutiva tenemos la edad de las personas que se entrevistaron, y un total en su mayoría fueron personas de entre 26 a 30 años, siendo esta la mayoría, y la minoría son de personas jóvenes entre 18 y 25 años. De las personas que respondieron que sí han sido víctimas de un asalto, esta en su mayoría nos representan, como se puede ver en la gráfica, que contribuye a más del 50%. A la modalidad de la pregunta que si resultó ser con violencia, en su mayoría denotaron que no había sido con violencia su robo. En términos generales, también se les preguntó a cada una de las terceras personas si había sido víctima de algún otro delito, sin importar la naturaleza, a la que en su mayoría, más del 70%, respondió que sí, como lo puede ver en la gráfica. A todas estas personas también se les preguntó si se sentían seguras en su comunidad, y como lo puede ver en la gráfica, en su mayoría, siendo más del 50%, respondió que no se siente seguro en su comunidad. Siempre preguntándole a cada una de estas personas si había tenido la oportunidad de ir a denunciar el delito con el cual fueron víctimas, de las cuales en su mayoría y a la oportuna respuesta dieron que sí. Cada una que fue víctima y como tal, de modo directo o indirecto, fueron a realizar su denuncia. A más de la mayoría de las 15 personas que fueron entrevistadas, en su mayoría respondió que no ha sido víctima de extorsión, como lo puede ver en las imágenes de forma gráfica en el recuadro rojo. Otra de las preguntas
que podemos ver en la gráfica fue si ha sido víctima de algún otro delito. Aparte de los que ya nos habían dado respuesta, en su mayoría dijeron que no. Un poco más de la cuarta parte de las personas entrevistadas dieron respuesta que sí. Fue como consecuente sus primeros delitos, y como tal el que nos respondieron fueron otro de los que habían tenido la fortuna de ser víctimas. Como última gráfica tenemos la pregunta sobre si habían sido víctimas de secuestro o alguna otra persona que sea indirectamente algún familiar conocido. En su mayoría nos respondieron que no, y pocas personas respondieron que sí habían tenido conocidos y familiares que habían sido víctimas de este delito.